¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un vídeo más del canal. Sé que he perdido cierta continuidad en el canal. Estoy volcándome un poquito más en Instagram y TikTok. Sé que muchos de vosotros no tendréis ninguna de estas redes sociales, pero bueno, me estoy volcando porque hago las cosas más a través del teléfono y en los pocos huecos que tengo, la verdad es que me es mucho más rápido hacerlo a través del móvil. Por eso no estoy subiendo contenido más elaborado en las redes, como YouTube. Entonces, este vídeo va un poquito para tener un contenido nuevo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, este vídeo es un poco una propuesta que me hacíais precisamente hoy por Instagram, que uno de vosotros me ha dicho: oye Hugo, estoy buscando en tu canal, que hace muchos años que te sigo, y no he encontrado nada de qué puedo hacer cuando tengo al compañero que está ofuscado, que ha sido su palabra, la palabra que he utilizado, cuando está ofuscado, cuando está enfadado y ve que no mete ninguna, y entonces, bueno, yo intento animarle, pero no he visto ningún vídeo en el que trates este tema. ¿Podrías hacer uno sobre él? Pues bueno, vamos a tratarlo en cuestión. Yo siempre, todos los vídeos que tengo acerca de lo que os puede estar pasando a vosotros a nivel de confianza, a nivel de estar en un momento en el que no estamos metiendo mucha bola o no estamos jugando muy bien y estamos en una espiral un poco negativa, en situaciones en que a lo mejor estamos jugando muy bien y de repente empezamos a jugar muy mal y los rivales nos dan la vuelta al resultado. Bueno, ahí siempre intento enfocarlo desde el punto de vista de intentar poneros pequeños objetivos que sean que se puedan cumplir. Entonces, en este caso con el compañero, que siempre tenemos que intentar echarle una mano desde el punto de vista de que somos compañeros y tenemos que remar en la misma dirección, yo os diría que intentarais trasladarle esos pequeños objetivos a conseguir. Me explico. Si vemos que está muy... no que esté muy fallón, porque muchas veces uno está como cabreado, como enfadado, y entonces todo lo que hace lo ve negro. Lo ve que todo lo está haciendo mal y luego la realidad puede que sea así y otras veces no está jugando tan mal o no está cometiendo tantos errores como él cree. Lo que pasa es que él se queda con la idea de que está fallando mucho, pero luego a lo mejor no está fallando tanto. Entonces yo le diría, lo primero, que juegue calmado, ¿vale? Que juegue tranquilo y vamos a darle pequeños objetivos. ¿Cuáles pueden ser estos objetivos? Bueno, el primero que podemos ver en caso de que estemos defendiendo es o son los restos. ¿Qué objetivo le podemos dar a mi compañero que está como totalmente fuera de la pista para el tema de los restos? Bueno, pues sobre todo que meta el resto como sea. Sí, parece un poco de sentido común porque uno no resta para fallar, pero bueno, cuando uno no se encuentra bien, solamente el hecho de poder meter todas las bolas dentro le puede generar cierta confianza porque ve que toca la bola y no la falla. Entonces, primer objetivo que le podemos dar a mi compañero cuando esté restando, que meta la bola como sea. Que no se preocupe de lo que van a hacer los rivales, porque eso es el futuro y no tenemos ni idea de qué va a pasar. No sabemos si la van a ganar, si la van a fallar, si me van a tirar una bola a mí o a mi compañero que nos permita seguir jugando. Entonces, tengo que pensar en eso, que le voy a dar esa primera opción de, oye, mete el resto como sea, y luego ya lo vemos. No te preocupes de lo que venga después, de esa segunda bola que nos tiene que venir. Tú mete el resto y a partir de ahí jugamos. Una vez que ese objetivo ya se lo hemos dado, podemos empezar a decir, vale, luego cuando estemos en el transcurso de un punto, ¿qué más le puedo decir a mi compañero? Igual, que juegue con margen, que los globos, cuando quiera jugar los globos, los juegue hacia la T, que los juegue altos y hacia la T, lo que permita, si sois aquellos que jugáis en indoor, pues lo que te permita el techo jugar un globo alto, pero bueno, que sea más o menos alto y que vayan hacia la T, que pueda meter todo lo que toca, que él solamente esté pendiente de que cada bola que le viene tiene que pasar la red. Que no se preocupe en la calidad, que no se preocupe en la dirección, que no se preocupe de lo que pueda venir luego o no, sino que simplemente meta la pelota. Si él cumple el objetivo de meter la pelota y se centra solo en eso y conseguís que no piense qué es lo que sucede con esa bola que él mete, sino simplemente que él la está metiendo, ahí podemos conseguir que él empiece poco a poco a tener como un poquito de luz al final del túnel y que empiece a darse cuenta de que, bueno, de que no está fallando y que eso haga que vuelva a ser el jugador que habitualmente es antes de este momento en el que está tan encabronado y que no mete 3 bolas. Otro objetivo que le podemos dar es, oye, yo estoy contigo, no pasa nada, somos un equipo, fallas, no pasa nada, normalmente juegas así, no, pues no pasa nada, haz lo que puedas hoy y si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos, pero tú intenta jugar tranquilo y no te presiones porque no merece la pena. Te puede decir perfectamente, ya tío, pero es que a mí me jode porque estoy aquí, al final a ti te hago perder el partido, a los de enfrente, si es una pachanga, pues oye, se van a aburrir, y si es un torneo, pues encima nos van a ganar y no vamos a pasar de ronda, o es un torneo de estos de un día y entonces nos eliminan. Bueno, da igual, pues no, porque cuando uno está jugando mal,
no tiene que pensar en las consecuencias negativas que eso conlleva, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias negativas, sino que tiene que pensar que, bueno, que ese día es lo que hay y tiene que cumplir estos pequeños objetivos. Entonces hemos visto el resto y hemos visto que lo demás lo tiene que jugar con margen, dando igual donde tire, juega al medio, tira directamente a los cuerpos de los rivales, juega al globo alto y con margen hacia la T, y a ver qué sucede. Si está atacando, tiene que ser lo mismo. Oye, intenta estar con tensión, intenta estar pendiente de la pelota en cada momento para ver si tienes que cubrir el medio o tienes que quedarte en tu paralelo. Trata de lo que no te venga con opciones de ganar o de apretar, pues intenta trabajar un poco. ¿Dónde? Pues sobre el medio, sobre las diagonales, que tienes más espacio que a lo mejor en los paralelos. Porque además cuando uno está enfadado, automáticamente el cuerpo se apaga, ¿vale? O se apaga o te aceleras tanto que te precipitas. Entonces, el apagarse hace que llegues lento a las reacciones y que por tanto llegues tarde a la bola, y si te precipitas porque estás como cabreado y estás como muy acelerado, al final también hace que llegues a destiempo y entonces fallas las bolas. Así que cualquiera de las dos no nos vale, ni estar hiperacelerado ni estar como si no quisierais jugar al pádel. Así que tenéis que intentar activaros de tal manera que os permita meter pues mucha cantidad de bola. ¿Que falláis? No pasa nada. Intentar sobre todo estar bien posicionados. Si estáis bien posicionados y un poquito atentos, vais a estar siempre por donde la pelota pueda pasar, y eso os va a ayudar a que podáis pasar la bola al otro lado, independientemente de la calidad de vuestra bola. Que luego la bola os queda con opciones, podemos apretarlas, que de esto sí que tengo algún vídeo en el canal. ¿Cómo? Con margen. Yo puedo apretar una bola con margen y jugar a todo lo que yo pueda jugar de rápido, con control, pero con margen, y no la voy a fallar. Lo que pasa es que si llego mal, porque voy lento, porque voy muy acelerado y encima le juego a 3000, pues es bastante probable que la pelota no la meta. Entonces eso no me vale. Pero puedo jugar con margen, puedo jugar una bola firme y al medio, aunque me dé rebote, me da igual. Puedo jugar una bola rápida en mi diagonal o al jugador del paralelo y que le bote la pelota 1 metro por delante de los pies, y juego con un margen de locos. Entonces, en definitiva, lo que más os va a ayudar para decirle a vuestro compañero, aparte del margen, que es un poco algo que me decía este compañero vuestro cuando me preguntaba sobre este tema, es sobre todo que se centre en las bolas que está metiendo. Porque yo, por ejemplo, sí que he hecho ejercicios, y esto creo que sí que lo he dicho en algún vídeo, donde yo he tenido alumnos que estaban en esta situación emocional y yo les he dicho en algún momento del ejercicio: ¿cuántas bolas has fallado? Miento, ¿cuántas bolas has metido? Y a lo mejor te decían, no sé, porque he fallado muy pronto y no sé, 10. Y a lo mejor le digo, no, has metido 16 o 18 o 22. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está ofuscado solamente ve el fallo. Entonces, cada vez que falla, solo se te queda grabado ese fallo, pero no las otras bolas que has metido, o si has defendido unas bolas dificilísimas y han entrado, sino que te quedas con que has fallado esa bola. Y luego muchas veces no es que la falles porque sea una bola fácil y la falles, sino que el otro te ha tenido una bola jodidísima y la has fallado. Y encima te echas la culpa tú como, joder, que esa bola no tenía que haberla fallado. ¿Cómo que no? Si el otro te ha apretado, o la bola iba con efecto, o era una bola dificilísima. Claro que se puede fallar al pádel, no existe jugar al pádel sin fallo. Para que no nos gusta fallar a ninguno, pero una cosa es que tú falles bolas fáciles y otra es que los otros te hagan fallar y provoquen tu fallo porque han jugado una bola muy buena. Entonces hay que saber diferenciar las dos. Pero es verdad que cuando estamos cabreados como una mona, pues todo lo vemos que es culpa nuestra. Así que para ese compañero y para ti, que tú me has pedido que hiciera un vídeo sobre esto, lo único que puedes hacer es animarle, darle una palmadita en la espalda, tener buenos gestos hacia él, intentar motivarle con estas pequeñas cosas. Si falla, que no ocurre nada, que juegue con margen, que piense solo en meter esa bola que le llega, de la manera que sea, sin pensar en lo que viene después. Que si falla, que no pasa nada. Cuando haga alguna bola buena, le motiváis. Oye, lo has hecho fenomenal, ¿ves cómo al final estás metiendo más bolas? O sea, es lo único que puede ocurrir. O sea, que podéis hacer. Y luego hay otras muchas veces que por mucho que le intentes decir al compañero, pues ese día pues es lo que hay y no se puede hacer nada más, ¿vale? Así que sed comprensivo con esa situación, porque seguro que vosotros la viviréis muchas veces también, y seguro que cuando intentéis animar al compañero pensaréis que él ha hecho lo mismo cuando tú estabas cabreado como una mona y también te has cerrado un poco en banda y no le has hecho ni caso. Bueno, pues ser un poco comprensivos y entended que el padre es así. Así que nada, un abrazo muy fuerte, espero haberos ayudado con este vídeo, me alegro de seguir haciendo contenido para el canal de YouTube, no olvidéis que me podéis seguir en Instagram y en TikTok, y como siempre digo, cuidaos muchísimo, un abrazo muy fuerte.